El Señor les bendiga una vez más. Continuamos entonces con el tema autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Quedamos ahora 8 días en los capítulos del libro Autoridad Espiritual, el capítulo 5, el 3. Ya me embolaté. El 3, en el 3 y el 4 vamos a ver hoy. 3 y 4, aunque ya habíamos citado el 3, ¿cierto? Hablamos de la rebelión de Coré. Hablamos de la rebelión de Coré. Datán y Abiram. Esos 3 personajes. Vamos a mirar eso entonces. Y este pasaje se encuentra en Números 16. Números 16. Es bastante larguito, pero creo que sería interesante que ustedes lo miren, porque sobre ello vamos a mirar. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Mire con quiénes se levantó Coré. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijo de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrar, y que te hizo acercarte a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir, dijeron ellos, de una tierra que destile leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos a estos hombres? No subiremos. Estas eran las razones que ellos tenían. 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mire su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo su séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poner incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo,
apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram, alrededor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos, sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, saltemos al versículo 40. 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, tomad el incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Básicamente fueron 15,000 muertos. 15,000 muertos. Estamos hablando entonces acerca de algunos casos de rebelión en el Antiguo Testamento, y estamos concluyendo con estos, que fue la rebelión de Coré. Y quisiera que hoy miráramos la rebelión de Coré versus la obediencia de David, que está en el capítulo 4.
mirar algunas cosas. Ya nosotros hemos leído la semana pasada, lo miramos aquí en la parte interna. Leímos, miramos, hablamos acerca de este pasaje y hoy quisiera hablar de unos puntos que el libro muestra y que la Biblia lo registra acerca de esta rebelión colectiva. Aquí vemos una rebelión colectiva, ya no son solamente algunos líderes, sino que la congregación sublevada por los líderes se junta contra Moisés. Lo que decíamos que la rebelión es contagiosa, es un virus del cual tenemos que protegernos, blindarnos, porque es altamente nociva y contagiosa. Cuando una persona disiente de algo en la congregación, debemos nosotros como líderes tener cuidado y discernir el espíritu, la motivación de esa persona. Ciertamente algunos lo hacen por ignorancia, lo hacen porque están acostumbrados en su vida anterior a esa rebeldía y de pronto no tienen de pronto un pensamiento de destruir la iglesia, sino que esa es su naturaleza, esa es su formación y no saben a dónde han llegado, que la iglesia no es una democracia, y quisiera resaltarlo ahora. La iglesia no es una democracia, la iglesia es teocracia. Israel como nación fue fundamentado sobre este principio, sobre teocracia y no democracia. A veces el creyente y los líderes se le olvida dónde está ubicado. Como vive en un entorno, en el caso nuestro de Colombia, en un país democrático, entonces piensan que la iglesia se rige por esos mismos principios, y no es así. Es teocracia, no democracia. Es decir, que es Dios quien gobierna a través de sus dirigentes, pero que esto no quiere decir que no hay participación del pueblo. Sí, pero en orden y sujetos a unos planteamientos de Dios y unos principios espirituales claros en la Biblia. Amén. Por eso es importante que cuando llega una persona y comienza a incursionar en medio nuestro, hay que orientarla, hay que direccionarla, aun a pesar que tenga esas inclinaciones, hay que orientarla, direccionarla, ubicarla, ¿cierto? Porque hay que ayudarle a formar. Pero hay que percibir muy bien cuál es su espíritu y su motivación para no permitirle a Satanás que dañe a los otros creyentes. Porque como hablamos de la murmuración, es hablar algo en voz baja, es un susurro, comentarios de pasillo, que no se dicen públicamente, pero sí llevan la intención de destruir, de dañar, desaniman, desmotivan y también cambian la visión de un pueblo, al punto, como lo vemos acá, que el pueblo creyó algo que no era cierto y se sublevó y vino el juicio. Porque la rebelión es algo que está ligada a la humanidad. A nosotros como líderes tenemos que detectar muy bien siempre cuál es la motivación cuando usted plantea una idea. O cuando usted dice no me gusta, cuál es su motivación, mirar en su corazón y aprender a corregir eso. Amén. Entonces, la rebelión colectiva, dice el libro, la rebelión colectiva. Importante es entender, antes que nos entremos, entender quién está a cargo. Hablamos de una no democracia, sino teocracia. Nosotros como líderes debemos entender. Ellos no entendieron aquí, como no lo entendieron los otros casos. Pero ellos aquí no entendieron que quién estaba a cargo. No lo entendieron. Los líderes que sublevaron al pueblo sabían quién estaba a cargo, pero quisieron derrocarla. Porque no estaban de acuerdo. Pero no, y el pueblo no discernió quién estaba a cargo. Pasara lo que pasara, había un encargado y no podían ellos pasar por alto ese designio divino. La naturaleza, debemos entender la naturaleza jerárquica de la autoridad en la iglesia diseñada por Dios.
entender que hay unas autoridades delegadas que Dios ha puesto. Siempre debemos tener en cuenta eso para no caer en estos errores. También que la madurez para enfrentar y asumir las diferencias y respetar las decisiones de los que están a cargo. La madurez para enfrentar y asumir las diferencias y respetarlas, las decisiones que toma una autoridad, así no estemos de acuerdo, así no nos parezca. Es importante, al mirar este pasaje, que lo mires desde ese punto de vista. Ellos necesitaban esa madurez espiritual. Algunos lo hacen por falta de madurez, otros lo hacen por rebelión abierta, por intereses propios. Vamos a suponer, como les dije ahora, que los creyentes no entienden eso. Tú como líder tienes que aprender a mirar, a hacer esa diferencia, para llevarlos a esa madurez. Entiendan que hay autoridades, van a tomar decisiones y van a tener pensamientos que no los compartimos, pero que si no están por fuera de la palabra de Dios, no tenemos la razón para decir no se puede. Es importante entenderlo. Amén. Es importante entenderlo. El líder debe entenderlo. Todo creyente debe entenderlo. Bueno, el versículo 1 habla de quiénes fueron los protagonistas. ¿Quiénes fueron? Coré, Datán y Abirán, ¿cierto? Aquí hablan de los principales líderes principales. El versículo dice que ellos, del versículo 2, dice, y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, y eran de Coré, principales de la congregación, del consejo, varones de renombre. Es decir, que se levantaron líderes principales, no fue el pueblo, líderes principales, príncipes, pero por lo que yo miro, el primer nombre que sale es Coré, y según algunos el versículo, como desde el versículo 6 como hasta el 11, lo miramos ahora, lo vamos a mirar, notamos que Moisés se dirige a Coré. Primero que todo, y el señalamiento que les hace a ellos, le hace es a los sacerdotes. Y parece ser entonces que la cabecilla aquí surgió de lo espiritual, de los líderes espirituales, y no de los líderes políticos, como eran los príncipes y los hombres de renombre en medio del pueblo. Ellos los sacaron, parece ser. Y según el reclamo que le hace Moisés desde el 6 al 11, leámoslo por un momento, leamos el versículo, el versículo 9, les dice, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová. Ahí está hablando de quiénes, de los sacerdotes, de Leví. Se dirige a ellos. Luego vamos al versículo 10. Y que te hizo acercarte a ti, a todos los hermanos de los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán. O sea, el principal llamamiento que Moisés lo hace a Coré. Y señala que él está queriendo usurpar el lugar de Aarón. De ahí que si usted mira en las últimas palabras del capítulo, el juicio, cuando Dios los llama y le dice, traigan su incensario, vengan para acá, viene principalmente, sobre todos, pero señala a Coré. Parece que él era la cabecilla de esta rebelión, el cabecilla, pero eran líderes principales. De ahí que debemos tener mucho cuidado cuando nosotros como líderes
asumimos una posición frente a una autoridad y más en público. Un líder, un buen líder formado, nunca enfrentará a su autoridad. Personalmente enfrentarla no, hablar con él sí, y menos en público. Un buen líder nunca hará eso. ¿Por qué? Porque sea cierta o no, el agravio ya está frente a la autoridad, delante de los demás. Y eso les es contado por pecado, por falta. No está bien. Y menos si es con mala motivación. Hay que tener cuidado en eso. Como líderes debemos aprenderlo. Yo tengo un principio según la palabra de Dios. Hay que ser prudentes en todo. Pero cuando en público una persona comete el error y es agresivo o es atrevido, en público lo corrijo. Si es en privado lo corrijo. Es importante entender eso, que debemos cuidarnos de cómo nos dirigimos a las autoridades. Amén. Los líderes, tal vez principales por diferencias, por pareceres, ojo a eso, por cosas que la autoridad determinó, de pronto creían ellos, según los señalamientos que le hacen. Le dicen, usted no nos ha metido a la tierra que fluye leche y miel, no nos ha dado viñas, nos tiene en este desierto, no, se pone sobre nosotros imperiosamente. Los señalamientos que le hacen y lo que Moisés dice, vengan para acá, que de acuerdo a lo que Dios va a hacer van a saber si yo hice esto por mi voluntad o porque Dios los hizo, o porque Dios me mandó a hacerlo. O sea, había algo que ellos tenían, que Dios había hecho, que Moisés había mandado tal vez, o venía haciendo, que ellos no estaban de acuerdo. Y decían, eso no es de Dios. Esa era la querella. No lo registra completamente la Biblia, pero lo que Moisés le dice, según lo que Moisés les dice, habla de eso, de que ellos no estaban de acuerdo y ya estaban cansados, estaban aburridos de que Moisés dirigiera las cosas. Tal vez estaban tal vez enojados porque, según el versículo 6 al 11, porque era la familia de Moisés la que dirigía. Porque Aarón era hermano de él. Y tenía que ser solamente los hijos de Aarón los que ministraran en el tabernáculo. Sí. Estaban desesperados, querían prosperidad ya. Y bueno, estaban desesperados. Pero también el otro punto era irse contra Aarón, contra el ministerio. En fin, no estaban de acuerdo con algunas cosas. No. Pero sublevaron al pueblo, fueron y le dijeron al pueblo, venga, lo que pasa es que Moisés esto, Aarón esto, y se sublevaron y quisieron quitarlo, derrocarlo. Surgió algo, había algo en sus corazones, y es por eso que les digo que en esas rebeliones colectivas hay que tener mucho cuidado cuando hay gente que comienza a mover gente. ¿Por qué? Porque tienen intereses. Y aquí estaban equivocados y con su error hicieron pecar al pueblo. Debemos tener cuidado nosotros, siempre. Por eso siempre les he dicho también aquí entre nosotros, cuando usted escucha un comentario, hay que parar el asunto. Venga, cuénteme cómo es eso y venga, vamos a confrontar esta situación. Es la mejor manera de cerrarle el paso al chisme y a lo que el diablo quiere hacer. Siempre es mejor eso. Entonces, ellos se levantaron, Moisés les dice esto, ellos no escucharon razones. Número uno, ellos tenían una dificultad, una diferencia, pero dijeron no vamos a hablar más nada, esto hay que solucionarlo ya y lo vamos a solucionar entre todos. Aquí vemos cuando en algunas iglesias pasa que los líderes sublevan a la congregación y dicen, no estamos de acuerdo, vámonos entonces a hablar con el pastor. Es lo mismo, esta rebelión de Corea. Iglesias pasan así. Yo alguna vez viví eso en una iglesia. En mi iglesia lo viví alguna vez y eso es feo, terrible. Gracias a Dios me dio el entendimiento y yo como líder dije, no vamos a hacer eso. No, Señor, es Dios el que va a actuar aquí.
Y yo no me voy a levantar contra ese pastor. Yo no sé si es bueno, no sé si es el que Dios mandó, porque nos cambiaron de pastor y la iglesia se enojó. La iglesia no, algunos líderes principales. Y gracias a Dios yo no participé en eso. Dije, no, Señor. Y le dije a la gente que estaba bajo mi autoridad, le dije, no vamos a hacer eso nosotros. Vamos más bien a cerrar filas, a permanecer en el altar para cuidar la congregación de Dios y que Dios haga lo que tenga que hacer. Y eso hicimos. Y Dios fue dando espacio o actuando, poniendo las cosas en su lugar. Entonces, el hecho de que vamos entonces nosotros 5, 6, 10, vamos a hablar con el pastor porque eso no es. Dígale, Coré, eso no es bueno. Si usted tiene una diferencia, va a hablar con él. ¿Listo? Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los líderes en su error, o puede ser una verdad, pero al transmitirla, dan un sentimiento incorrecto. Y eso hace pecar la iglesia y que venga juicio de Dios. Entonces, Moisés los llamó para hablar con ellos, no quisieron. No escucharon razones, no se prestaron para ellos. Entonces, dice que hicieron enojar a Moisés. Qué tremendo, ¿no? Hicieron enojar a Moisés. ¿Saben? Los líderes, ya lo dije, pero quiero reforzarlo, no debemos prestarnos para una cosa de estas e impedir que los que están bajo su autoridad participen. Tenemos que cuidar la grey, porque muchos por ignorancia lo van a hacer, o porque no están, pues falta de madurez también. Entonces debemos cuidarlos para que no caigan en eso y enseñarles el camino hacia la autoridad. El versículo 26 dice que los rebeldes el Señor los llama impíos. ¿Qué les dijo? Le dijo, apártese, le dijo a Moisés, vaya, dígale bueno, el Señor dijo, voy a destruir este pueblo. Y ellos dijeron, no, Señor, no los destruyas. Al pueblo fue uno el que pecó. Y el Señor les dijo, bueno, listo, vaya, díganle a la gente que se aparten de las tiendas de ellos, de sus casas. Y la gente, Moisés fue y habló y se apartó. Pero Moisés les dijo, mire, apártense de estos hombres, ¿cómo lo llamó? Impíos. Impíos, una palabra muy fuerte. ¿Acaso no eran sacerdotes algunos? Eran ministros del altar algunos. Los 250 que estaban con incensario tenían que ver con el altar. Y los otros, pues no eran sacerdotes, eran líderes del pueblo. Los que decían que la congregación era santa, defendían el pueblo. Y ellos estaban ahí esperando el juicio, pero el Señor les dice en su misericordia, dígale Moisés, dígale pues que se aparten. Y los que quisieron se apartaron, pero los llamó como impíos. Por eso debemos tener cuidado como líderes cómo está nuestro corazón. Porque eso es un virus, lo decía, eso se va pegando y va dañando el corazón. Después de que hay una murmuración, a usted le digan algo, que el pastor esto o el líder tal algo, y le dicen una vez, entra la duda. Y cuando la duda entra la desconfianza. Y comenzamos a mirar, y comenzamos a desvalorar la autoridad de ese líder. Y si de ñapa algo de lo que me dijeron es verdad y yo lo veo, peor. Porque digo, sí, dicen, sí, es verdad. Ay, no. Esto no puede ser de Dios. Y comienza eso, el diablo a trabajar y viene el desánimo. Y así es como la iglesia entra en desánimo. ¿Por qué es tan delicado cuando un líder comienza a hablar mal de sus autoridades? Porque esas personas que escucharon, cuando vienen y escuchan su palabra, su ministración, menosprecian esa ministración. Creando una barrera entre su pastor o sus líderes y ellos. E impide que el fluir de Dios llegue a ellos. Por eso lo delicado que es la murmuración contra las autoridades y contra cualquiera, pero en este caso contra sus autoridades, contra el liderazgo.
Por ejemplo, a veces me han dicho, ay, es que ustedes tienen, o dicen, ustedes no saben a quiénes tienen en el altar, ese grupo de alabanza. No saben quiénes son. No, es que mire ahí, ese grupo de alabanza es esto y esto y esto, y hay uno la gente desanima. ¿Qué pasa cuando los líderes se montan a ministrar? Esa persona no va a recibir. Y va a comenzar a cuestionar, a señalar. No se puede permitir. Si alguien sabe de algo, de un liderazgo, hágalo saber. Pero no murmure, porque así sea verdad, ya está faltando contra el altar. Está dañando a las otras personas. Debemos cuidar eso y no permitirlo de ninguna persona en la iglesia. Así le digan, es que usted es un chismoso. No, es que es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Es la congregación del Señor. Y usted no puede desdeñarla con sus palabras y malos comentarios. Eso le pasó a estos 3 hombres. Desfiguraron la autoridad y la relación que tenía Moisés con el pueblo y Aarón. Y por eso vino el juicio de Dios sobre ellos. Muchísimas cosas tuviéramos que decir aquí. Yo quisiera decir que aunque a veces no entendamos las decisiones que tomen los líderes, nuestra actitud debe ser de obediencia, de corazón sincero. Un creyente, un buen líder, debe estar preparado para esto. Esto es un corazón sano. Aunque a veces no entendamos las decisiones que tomen los líderes, nuestra actitud debe ser de obediencia con un corazón sincero. Sincero en lo que se ha de hacer. Podemos diferir. Yo no estoy diciendo que tiene que estar de acuerdo. Que si vio que algo está incorrecto, usted tenga que decir, sí, taparse los ojos y decir, si él lo dijo, está correcto. Yo no estoy diciendo eso. Y la Biblia no me dice eso. Lo que me dice es que debo tener un corazón guiado por la justicia del Señor, respetando esa autoridad delegada. No estoy de acuerdo, pero mi corazón debe ser sincero al mirar esa autoridad. Y si es algo que no contradice la palabra, aunque yo no esté de acuerdo y tenga que hacerlo, lo debo de hacer. Si me angustia mucho, debo hablar con la autoridad y decirle mi angustia. Pero debe tener una actitud correcta, un corazón sincero y obediente para hacer eso. Y no hacerlo en murmuración o con una mala actitud. Entonces, ¿por qué debemos hacerlo así? Porque nosotros no obedecemos a los hombres, sino al Señor, en su autoridad delegada. Por eso, no obedecemos a los hombres, sino a Dios a través de su autoridad delegada, siempre y cuando, repito, no viole la palabra de Dios. Han habido casos, y esto lo está viendo de pronto mucha gente, pero han habido casos de pastores que se desvían y le dicen a la hermana, vea, yo siento que Dios me pone tener sexo con usted. Lo han dicho, hay casos. O que Dios me puso que usted me diera sus bienes a mí. Eso se sale. Eso se sale. En el caso de tener relaciones o cosas como esas, y la persona por someterse a la autoridad, por no tener el concepto claro de bíblico de la autoridad, ceden ante ello. Obviamente está violando la palabra de Dios. Y ahí con toda, ¿qué? ¿Cómo lo dijera? Con todo su corazón, vehemencia puede decir, no, esto viola la palabra de Dios. O le dice, vea, robe, o haga un fraude, o sírvame de testaferro. Ha pasado en muchos. Usted con toda autoridad puede decir, no. Bueno, no le va a gritar y a pelear,
sinvergüenza, descarado. No. Te le va a decir, pastor o líder, la palabra de Dios dice que no puede ser. Sencillamente, punto. Entonces nosotros obedecemos hasta donde la palabra nos lo permite, hasta donde el líder se somete a la palabra. ¿Estamos claros en eso? Por eso Pablo en cierta ocasión dice, si un ángel del cielo, en Gálatas, si nosotros mismos, dice, o un ángel del cielo les predica otro evangelio del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Porque nuestra obediencia llega hasta donde la persona se somete a Dios. Cuando se sale de Dios, ya ahí no podemos obedecer, porque es primero obedecer a Dios que a los hombres. ¿Por qué? Romanos dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Así que si esa persona es autoridad, pero sobre él hay una autoridad que es la de todos. Mientras estemos sometidos a la palabra, podemos exigir que haya una obediencia. Si nos salimos, ya no. ¿Estamos claros en eso? No obedecemos a los hombres sino a Dios, con esa salvedad. Los obedientes siguen la fe, no la razón. Ojo, estamos hablando en un contexto espiritual y dentro de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando en el contexto. Los obedientes siguen la fe, no la razón. Porque el ministerio en gran parte se hace por la fe, no por la razón. No por la razón. Hay varios ejemplos. Abraham, por ejemplo, era contrario a la razón. Y Dios le mandó que sacrificara a su hijo. Era contrario. En el caso de Pedro, vea este caso tan delicado. Cuando el Señor le manda a evangelizar a Cornelio, él no quería ir, pero el Señor le hace descender, un lienzo con diferentes animales que eran inmundos para él. Y él dice, no puedo comer porque eso es inmundo. Y hasta donde él sabía, y la ley decía en alguna parte, sí. Pero la pregunta es, ¿quería Dios tentar a Pedro? Eso iba en contra. Pero Dios le quería enseñar algo. Y le dijo, a lo que Dios limpió, tú no llames común o inmundo. Y luego él entendió, claro. ¿Por qué? Porque según ellos, los gentiles todavía no habían entendido, aunque ya se les había dicho, que los gentiles también iban a ser salvos, iban a ser parte de la iglesia. Pero Pedro, siendo un apóstol, no lo había entendido. Y Dios tiene que ilustrarle, decirle. Y luego ya cuando él va allá dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada. Del que le teme y hace justicia. ¿Cómo Dios lo llevó a ese entendimiento? A través de algo que estaba prohibido, pero que también mirando ya en la historia o ya en la iglesia, algunas de esas cosas ya no están prohibidas, necesariamente. Si él siguiera, y en ese momento dijo, Abraham por ejemplo dijo, no, ¿cómo es posible? Yo no puedo matar a mi hijo. Pero Dios le dice, vaya y sacrifíquelo. Era la obediencia. ¿Por qué no le dijo a Sara? Sara yo creo que hubiese cogido un garrote y le hubiera tirado. ¿Cómo me va a matar a mi muchacho? Dios no le dijo, dígale a Sara. No. Le dijo a él, vaya y hágalo. Eso era contra la razón. Hay cosas en el ministerio que Dios nos va a mandar que no son razonables. Son por fe. Pero si Dios no lo dijo, es porque se puede y Él lo va a hacer. Pero no viola la palabra. Muy bien. El líder que no está conectado espiritualmente a sus autoridades no va a entender su dirección y las decisiones de fe
que tomen ellos. El líder que no está conectado con su autoridad no va a entender, no va a comprender su dirección, sus decisiones, no lo va a entender. Por eso el líder debe estar conectado al ministerio de su autoridad. Debe estar conectado, debe compartir, debe ser impregnado de esa visión para que pueda caminar con él en ese mismo espíritu. Cuando los líderes no están conectados con él, en este caso de Coré, Datán y Abiram, no estaban conectados por su corazón. En su corazón no estaban conectados con él. Por eso usted va a ver que casi siempre las diferencias en un ministerio van a venir de aquellos líderes que tiempo atrás hay cosas que no comparten ministerialmente. No la dicen, pero tienen, están distantes con el ministerio, con el pastor o con el líder que esté al frente. Y aunque están ahí, pero no son muy unidos, usted va a detectar que hay algunos líderes, algunas personas que están en su equipo que como que no le quieren a usted. Como que usted habla y copian. Como que sus ideas las tienen en poco o las hacen con desdén. Y nos pasa a nosotros, ojo, y yo lo he visto en nuestro liderazgo. ¿Y sabe qué pasa? Hacen que los proyectos fracasen. Y a veces con doble intención, con intención. O se hacen al lado. Como no estoy de acuerdo, que hagan la actividad, pero yo voy, pero yo no estoy comprometido. Estoy faltando. Estoy faltando a mi autoridad. Generalmente esos líderes son los que disienten en repetidas ocasiones. Y eso se va, ese corazón se va llenando hasta que en algún momento o se va de la iglesia o hace una embarrada grande. Tengamos cuidado con eso y aprendamos a detectar. Por eso yo les he enseñado con la práctica que cuando un líder, yo percibo en un líder actitudes de disensión o que difiere, yo le digo, hermano, ¿cuándo charlamos? Venga y le pregunto directamente, no le dé rodeos, con humildad, con cariño y con muchas ganas de ayudar, dígale. De que exprese, pero hay que señalarlo puntualmente. Y rápidamente, hay que detectarlo con el deseo de librarlo a él, de que se dañe más adelante y que dañe a otros. Y también reportarlo a la autoridad competente que está sobre usted para que sepa y esté en observación. Por eso muchas iglesias que tienen divisiones es porque hacen caso omiso a eso, o los líderes no tienen la experiencia. Pero a eso no hay que darle tregua. Entonces el líder que no está espiritualmente conectado con la autoridad es un líder potencialmente. Ese líder potencialmente es alguien que va a fracasar o se va a rebelar. Entonces no va a estar unido a las decisiones de fe que se tomen. Si no es obediente y sujeto, estará o caerá fácilmente en rebeldía. Hay que tener mucho cuidado con eso. Le pasó a este grupo. Muchas cosas tendríamos que decir de acá, pero el tiempo no nos da. También, ¿qué quiero decirles? La obediencia sincera, escuche esta parte. La obediencia sincera a la autoridad llega. ¿Cuándo llega? Cuando la mirada del corazón y la razón se pone con fe en la palabra de Dios. La obediencia sincera a la autoridad llega cuando la mirada del corazón y la razón, aquí del individuo, se pone con fe en la palabra de Dios y así mirar a Dios y no al hombre. Cuando su fe, su razón, su corazón está en la palabra de Dios, usted mirará a Dios
y no al hombre. Entonces usted podrá obedecerla sin distraerse, o bien se alcanza a obedecer. Y su mirada, lo voy a leer otra vez. La obediencia sincera a la autoridad llega cuando la mirada del corazón y la razón se ponen con fe en la palabra de Dios, y así mirar a Dios y no al hombre, y obedecerla sin distraerse por las debilidades del hombre en autoridad. Es decir, cuando yo pongo mi corazón, pongo mi razón sobre la palabra de Dios, voy a mirar a Dios. Y las debilidades del hombre no me van a distraer para someterme. No voy a poner la mirada en las debilidades porque estoy mirando a Dios. Esto le pasó a David, vamos a mirarlo. Entender que no hay un sistema de autoridad delegada perfecta nos va a ayudar para hacer esto. Por eso no podemos poner la mirada sino en el Señor, en la palabra, obedecer a Dios. Pero para eso también debo entender que no hay sistema de autoridad delegada perfecta, pero la palabra de Dios sí lo es, Dios sí es. Y si nos manda una cosa es porque se puede. David venció frente a Saúl, porque él no miró a Saúl, sino a quien estaba detrás o encima de él. A eso me refería. Que vamos a mirar los casos de David. Un ejemplo. David venció frente a Saúl en ese asunto de la autoridad, porque él no miró. Usted va a mirar en la lectura de la palabra que él nunca hizo un ataque contra Saúl. No, porque su mirada, su razón, su corazón estaba en la palabra, en lo que Dios había dicho, en lo que Dios había determinado. Entonces, él no miró la debilidad de su autoridad delegada, sino que miró quién estaba sobre él. Por eso hablo de eso. Cuando su fe y su razón se ponen en la palabra, usted omite la debilidad de su autoridad delegada y mira a Dios para obedecer. Entonces el corazón va a estar sano. Va a estar sano y puede conducirse correctamente. David venció frente a Saúl porque él no lo miró a él, miró al Señor. Por eso, en cada momento de tentación y prueba que tuvo con Saúl, siempre declaraba no el error de Saúl, sino a quien representaba ese rey, o sea, Saúl. Por eso él venció. Vamos a mirar el conocimiento, está en el capítulo 4, el conocimiento que David tenía de la autoridad. El ejemplo de David, lo llamo yo. El ejemplo de David. Él tenía un corazón sano en esa parte y entendía perfectamente. Todos sabemos, estamos hablando de 1 Samuel 24, 4 al 6. Vamos a mirar 3 cosas que dijo, o 4 que dijo David. Cosas que expresó frente a esta situación. Aquí hablamos de cuando la autoridad incurre en tantas dificultades, aún en ofensas, porque creemos que a veces, porque nos ofenden, tenemos derecho a reaccionar. Tenemos que tener cuidado, porque falta él como falto yo, ¿cierto? Como subalterno. Entonces David aprendió eso, porque él veía quién estaba sobre esa autoridad. Y razones tenía David. No podemos leer todos los pasajes, pero entendemos que Saúl buscaba a David para matarlo. Lo hizo ser un fugitivo, sin razón. Lo aborrecía. Y creo que el diablo oprimía a Saúl para que también oprimiera a David. Leamos 1 Samuel 24, 4 al 6. 1 Samuel 24, 4 al 6. Entonces
los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que él entregó a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido ¿de quién? Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Dice que aquí Saúl en Engadi iba persiguiendo a David, se metió a una cueva a hacer del cuerpo, y ahí en esa cueva estaba David, alrededor. Y los siervos de David le dijeron: he aquí el día. Jehová te lo puso en tu mano, véngate. Y él dijo, ¿qué dijo él? ¿Qué dice? ¿Qué dijo él? Guárdeme, Jehová, de hacer tal cosa contra mi Señor. Guárdeme. ¿A quién estaba mirando David ahí? ¿A Saúl o al Señor? Dice el libro, Saúl era el que iba a heredar el trono. Ya Dios lo había ungido, ya había desechado a Saúl. David podía decir: la gente sabe y el profeta sabe que yo soy el ungido de Jehová, que Saúl ya ha sido desechado. Pero David entendía que si Dios no lo había quitado, él no tenía por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios había sido invocado sobre Saúl. Él dijo: yo no me voy a poner, será Dios quien me ponga. Y dijo a los hombres: cuidado, ¿qué tal? Dios me guarde. Él no dijo: sí, aquí está todo el mal que me ha hecho. No dijo, ni una palabra dijo contra Saúl. David miró quién estaba sobre él. No miró la debilidad de la autoridad delegada, sino quién estaba sobre él. Puso su corazón y la razón en la palabra, en Dios, y así no encontró impedimento al mirar al hombre. ¿Por qué? Porque él no miraba al hombre para quedarse ahí, miraba quién estaba sobre él. Eso sanará nuestro corazón. Eso fue lo que dijo David. Él aprendió, ese ejemplo nos dio. ¿Tenía razones? ¿Tenía razones? ¿Tenía o no razones para hacerlo? Claro que tenía razones y estaban en guerra. Él lo estaba buscando. Pero David no lo hizo. Ahora, miremos en 1 Samuel 26, 11. 26:11, lo que él dijo. Esto fue en el desierto de Sif. Dijo, leamos desde el 8. Aquí fue en el caso de que lo encontró durmiendo. Saúl salió a buscar a David y llegó la noche, se pusieron a dormir. Y Saúl, que era un estratega militar, se fue de noche y lo encontró durmiendo. Y le quitó solamente la lanza, el agua, el tarro de agua, y se fue. Pero en ese momento que Saúl se acercó, que David se acercó a Saúl, viéndolo ahí tendido, dormido, vea lo que le dijeron a David. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo clavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Qué tentación, ¿no? Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo a la batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová.
Pero toma ahora la lanza que está en su cabeza y la vasija de agua y vámonos. Otra vez lo puso ahí en la manito. Y la tentación, véngalo a cabo. Y le dijo, cuidado, cuidado. Si Dios no lo mata, si no muere en batalla, yo no voy a poner mi mano. Aún usted vea que hay oportunidad para que su líder, porque haya cometido alguna falta, su líder, usted tenga oportunidad para hacerlo caer o quedar mal, guárdese. Eso es formación, eso es justicia, eso es santidad, eso es sometimiento. Guárdese. Porque se ve en algunos espacios que esperan que un líder cometa un error para ver si lo hacen caer. Porque no están de acuerdo, porque no les cae bien. Eso no es de Dios. Y menos son las autoridades, los ministros. Tengamos cuidado, guardemos nuestro corazón. No permita que el diablo nos engañe. No escuchemos a malos consejeros como estos, porque no entendían el principio, pero David sí. Diga, guárdeme el Señor, guárdeme. Qué bueno que las iglesias entendieran esto y los líderes entendieran eso. Se les cerraría tanto la puerta al diablo y las iglesias no se dividirían. Hay tantas divisiones hoy por esa causa, por no entender el ejemplo de David. Aunque tenía razones, no lo hizo. ¿Por qué? Dios quitaría a Saúl en su momento y él esperaría la oportunidad que Dios lo pusiera y no él se promoviera. Con un corazón, ¿qué? Sincero, decíamos al comienzo. Sincero. Ahora, el último, segunda de Samuel 1:14. La otra oportunidad que tuvo David. Segunda de Samuel 1:14. Cuando viene este mensajero y diciendo, yo maté a David, a Saúl, yo lo maté. Él creyó que David iba a hacer una fiesta con él, pero vea lo que le enseñó. Eso era lo que David creía, lo que David enseñaba a sus líderes. Versículo 14, 1:14. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste qué? Temor. ¿Cómo se abstiene uno de ir en contra de la autoridad? Por el temor. ¿De quién? ¿De la autoridad? De Dios. No de la autoridad delegada, sino de Dios. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender su mano tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cómo no tuviste temor para extender tu mano contra el ungido de Jehová? ¿Qué veía David en Saúl? Que era el ungido de Jehová. La autoridad delegada, hermanos, y cuando fuere correctamente delegada, es ungida por Dios. Y nosotros tenemos que respetar eso que se delegó. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me oponga a la autoridad, dice Romanos 13, a lo establecido por Dios resisto. Y los que resisten, ¿qué? Acarrean, ¿qué? Condenación. Estamos dando lugar al enemigo. Entonces, vemos que estos ejemplos de rebelión en el Antiguo Testamento fueron un fracaso y atrajeron la ira de Dios, la maldición de Dios. Pero vemos entre esos a uno que da ejemplo, David. David, cómo nos da ejemplo de lo que él creía, lo que él veía en Saúl, que era el ungido de Jehová. Que Dios nos ayude a nosotros a respetar las autoridades delegadas, no mirando la persona, sino mirando lo que representa. Porque nos equivocamos mirando la apariencia, mirando las capacidades, mirando la cara, mirando las condiciones, mirando si es intelectual o no es intelectual, mirando si está bien vestido o no está bien vestido. Hermano, la autoridad es autoridad por lo que Dios ha hecho en él y no por la apariencia que tenga. Recordemos eso siempre y que el diablo no nos engañe. Amén. Que Dios nos ayude y nos fortalezca.